la primera vez que me siento en un vídeo. No sé cómo se hace. Vale. Y ahora nos va a explicar cómo sentarnos. Muy fácil. La forma más saludable de sentarse. Flexionamos las piernas. Eso me suena lo del loto. Y a partir de ahí la posición que, en la que te sientas más picadas cómodo. por todo, por doquier, sí, por sí. doquier. Suele pasar. Eso es lo que pasa con el contacto con la naturaleza. Bueno, y entonces estamos en una posición de sentarnos que se supone que es la más saludable dentro de lo que es. Hay que moverse, pero cuando hay que sentarse también. Claro, hay que sentarse, obviamente. Y esta sería la posición, el pie aquí encima. Bueno, a partir de ahí cada uno busca la posición en la que esté más cómodo, obviamente, con un mínimo que sería pues una espalda recta, erguida, hombros atrás. Hay que ser muy consciente continuamente. Claro, hay que ser consciente de la posición en la que se está y no dejarse llevar por las pantallas. Por ejemplo. La tensión. La tensión. Que poco a poco nos vamos corvando. Exacto. Es tomar un poco conciencia de la posición. Es la propiocepción, podríamos llamar. Sí. Que claro, es una de las cosas que cuando uno va descalzo no hace falta tomar tanta conciencia porque el cuerpo ya es consciente de dónde está. No tienes que provocar. Claro. No tienes que estar continuamente pensando en que hay que ponerse recto porque ya te estás poniendo recto solo. Claro, porque de forma intuitiva, vamos a decirlo así, el cuerpo sabe cómo tiene que estar y cómo tiene que proceder. Y esta posición también es común a muchas religiones. Otras culturas, pues bueno, que también utilizan otras posiciones, ¿vale? Como es esta. Vamos a ir cambiando posición, que eso también. Posición del diamante, ¿vale? Esa sería otra. Sí, se quedan así muchas horas, ¿no? Sí, claro, las personas que están habituadas, obviamente nosotros pues estamos acostumbrados a sentarnos en sillas y cuando intentamos hacer este tipo de posiciones, pues bueno, aparecen las incomodidades como por ejemplo las rodillas, se duermen los pies, pero bueno, con el tiempo yo también empecé que estaba 10 minutos así y tenía que cambiar, pero ahora... Pero lo ideal es ir cambiando en posición también, ¿no? Sí, la otra posición que se utiliza mucho, ¿vale? Es la sentadilla profunda. Esa es la ancestral. Esta... Se te va a ver un huevo, ¿eh? Bueno, vale. Anda, que tienes el tendón de Aquiles. La sentadilla profunda. Es que yo tengo las cosas en el bolsillo y no me dejan, pero sí que puedo, ¿eh? Vale. Anda, que no llevo aquí los trastos. Sí que puedo, pero no mucho. Vale. Voy y me caigo para atrás. Vale, muy flexible no soy. Tú estás mejor. Sí, tú estás relajado. Porque estoy calmado. Yo me voy. Bueno, vale. Ya está claro. Esta es una de las posiciones naturales que va programada en el cuerpo, porque si nos fijamos en los niños, están jugando en el suelo, la posición natural que adoptan es esta, la sentadilla profunda. Toda la flexibilidad. Toda la flexibilidad para poder hacerla sin tener ninguna incomodidad. Lo mismo pasa cuando los pones a correr descalzos, que tienen la técnica exactamente igual que los keniatas y los etiopíes africanos en las maratones de élite. Claro, efectivamente. Corren de la misma manera. Claro. Y nadie les enseñó técnica, nadie les enseñó nada. Pero la van perdiendo. Claro. ¿Por qué perdemos las capacidades ancestrales, naturales? Una de las teorías es la taza del váter. Sí, bueno, vale. Millones de años sin taza de váter. Por ejemplo, sí. De hecho, de pequeños todavía recuerdo váteres sin taza, que era para poner ahí los pies. Claro. Y ya está. Sentadilla profunda, o no tan profunda, no es cada uno. Pero bueno, por lo menos ahí seguro que aún teníamos algo de flexibilidad, porque cada vez que íbamos al baño había que hacer una sentadilla, al menos una. Lo que pasa, obviamente, es que nos vamos desnaturalizando. Con el tiempo perdemos contacto con la naturaleza y todo lo que sea perder contacto con la naturaleza te lleva a un formato más, diría yo, artificial, sintético, moderno, ¿vale? Porque esto antes no pasaba, pasa ahora, desde que hemos empezado el periodo industrial, ¿vale? Con el que se nos han impuesto unas comodidades artificiales. Las hemos elegido nosotros. Sí, claro, las elegimos nosotros, nadie nos las ha impuesto, pero claro... ¿Qué va primero? Es que ahí está muy demonizada la industria, como que nos están obligando, pero cuidado, que somos que nos gusta. Claro, nos gusta el placer, nos gusta
La comodidad. Entonces, ¿qué vino antes? ¿El huevo o la gallina? Pues somos todos personas, la industria son personas que hacen cosas que piden otras personas. Claro. A través de unas necesidades creadas por la industria. A eso es a lo que voy. Creadas por la industria, que son personas que las crean porque piensan que eso va a ser una mejora. Habrán casos que serán más buenos que otros, más razonables o no, para cada cual todo es razonable. La comodidad parece que siempre sea buena y no tiene por qué ser mala. No, de hecho, ahora estamos sentados en una posición ancestral. Muy cómoda. Cómoda. Sí, yo estoy, Bueno, aunque sea en el sofá también se puede estar así. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Está claro que hay como unas barreras que parece que haya cruzado la industria. Vale. O Sí. la industria o la codicia. Vale, bien. Yo lo digo, o sea, las comodidades y la tecnología no es nada malo si sabemos hacer un buen uso de ello. Claro. Si yo dependo todo el día de esas comodidades que me alejan de la naturaleza o de esa tecnología que me aleja de mí mismo, eso es cuando es perjudicial. ¿Cómo puedes saber que te estás alejando o estás desconectando? Vale. Una persona, por lo menos las personas adultas, te das cuenta. La verdad Lo es que te sabes, das pero no cuenta. quieres. Efectivamente, pero si tú llegas a ver en ti esa dependencia que te absorbe, ya sabes, y todo el mundo adulto lo sabe, Sí. que no es bueno para ti. Y un ejemplo es, de pequeño, siempre nos han dicho, no mires tanto la tele, no mires tanto Sí. a dormir. Y cuando hemos crecido hemos dicho, ya somos adultos, somos libres de ver la tele todo el día. Efectivamente. Entonces- No pensamos, soy libre para irme a la naturaleza y tener contacto, aunque sea un par de horas al día. Eso hoy en día es factible, porque el que más o el que menos pues tiene un vehículo que es parte de esa tecnología y de esas comodidades que nos permiten ir a la montaña, a la playa. Eso es dar un buen uso a la tecnología. La tecnología tendría que facilitarnos el estar más en contacto con la naturaleza y no al contrario. Entonces, esa tecnología, en vez de acompañarme a que yo progrese, avance o evolucione, lo que está haciendo es que me está apagando, adormeciendo. Ahí es donde tenemos que buscar ese equilibrio entre esa tecnología y esa necesidad natural que nosotros tenemos de, por ejemplo, contacto con la naturaleza siempre y el compartir directamente con las personas. El contacto físico. Pero al final es una pantalla. Yo, por ejemplo, ahora nosotros tenemos unos ojos que son cámaras. Son cámaras y la pantalla es el resto, es el mundo. O sea, al final Sí. lo que pasa es que una pantalla es un mundo dentro del mundo. Una pantalla es un reflejo del mundo y el mundo es como una pantalla. No le tengáis miedo al mundo. Nosotros ahora somos la pantalla. Fíjate que estamos dentro del cuadrito, de la pantalla, de la tele. Ahora somos nosotros como que hemos acabado dentro, como podéis vernos, dentro de la pantalla. Ahora estamos hablando a una cámara para alguien que está mirando una pantalla. Correcto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nosotros estamos haciéndolo bien Sí. o mal? Vamos a ver, el sentido de esto es siempre el que la persona que está a este lado quiere aportar algo a las personas que están al otro lado. Antes no habían cámaras. Obviamente era un contacto directo con las personas. Pero había un escenario. Había un Es escenario. una pantalla. Había un escenario, Sí. pero era un escenario no artificial, era natural, ¿vale? Porque al final es un contacto directo con las personas, que esto es muy importante. Porque al estar uno enfrente del otro ya hay una conexión de Una energías, energía, ese una campo frecuencia. magnético, exacto, que no hay a través de la cámara. Lo que nosotros estamos haciendo es animando a la gente, ¿vale? A través de la tecnología a que vuelva a lo natural. ¿Eso es correcto? Eso es correctísimo. Porque hoy en día, si no te adaptas a las tecnologías y a todo aquello que la humanidad demanda, tu mensaje no va a llegar. Hay una necesidad biológica también cuando alguien adquiere mucho conocimiento, mucho conocimiento, porque tiene curiosidad, como tu caso, pues que llega un momento en la vida que ya buscamos un sentido. Sí, Cuando uno ya se empapa de todas las religiones, de todas las medicinas, mira ya de cuidarse uno mismo, y se preocupa y es más consciente de uno mismo para cuidarse y para entender qué ha venido a hacer en esta vida. Todo ese conocimiento luego tenemos como la necesidad biológica de
enseñar lo que hemos aprendido y nos ha funcionado, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces, esto es ahora el boom de los podcasts. Con maravillas, porque es que es una pena no poder tragarnos todos los podcasts que hay, que son interesantísimos, como este. Este es la leche. Lo más. Y vamos, todo el mundo tenemos una necesidad de soltar, ¿no? De soltar Sí, conocimiento, claro. de poder expresarse. Claro, la persona, sobre todo la persona que es muy empática, cuando tiene experiencias que le nutren, positivas, que le nutren, y llega a un estado, como puede ser el mío, de una calma más profunda, y siente y ve que esto sería bueno para los demás, la primera necesidad que aparece es compartirlo. Compartir ese bien, ese mismo bien, comer la bola, ¿no? Bueno, hay un exceso de información que muchas veces o siempre confunde. Ahí es donde uno tiene que priorizar y coger aquello que más le resuene para sencillamente no perderse más. Un exceso de conocimiento tampoco es algo práctico. No hay foco. Con el tiempo viene el foco, ya empiezas a quitar cosas. Efectivamente, una cosa que pasa cuando estás en un estado de calma es que empiezas a discernir entre lo verdadero y lo falso. Cuando te cruzas con aquellas personas que vibran de forma diferente, de forma natural, esas personas te resultan atractivas, porque sabes que tienen algo que tú necesitas. De forma natural, tú también te acercas a esas personas a las que les puedes aportar algo. Es el universo actuando. El universo que no actuando. es casualidad. No es casualidad. El demandante y el ofertante. También en términos espirituales, energéticos, ¿vale? Más profundos. Entonces, de forma natural, te fijas en aquellas personas que están haciendo algo que a ti te llama la atención. Y tú de forma natural te acercarás a esa persona. Eso es lo que se conoce como magnetismo natural. Yo tengo algo que tú necesitas y tú ves en mí algo que te va a aportar sustancia para avanzar. A mí mismo me pasa que veo ciertas personas que, no sé por qué, me resultan atractivas. Te acercas a ellas y ves que tienen una forma de expresarse, de moverse diferente. Entonces tú ves que ahí hay algo bueno para ti. Y es cuando buscas interactuar con esas personas. En el mismo momento que tú te acercas a ese estado, ese campo magnético que esa persona emana, tú sientes que te estás nutriendo. Por eso, muy importante, obviamente, el contacto físico, el acercarse. Las pantallas no permiten esa absorción de energía de tú a tú. Sí, vemos los vídeos de las personas que te explican lo que hay que hacer, pero luego hay que buscar a esa persona, acercarse a ella para que ese programa que ya tiene en run, que está corriendo, que está activado, te afecte. Por eso es muy importante siempre el contacto físico con aquellas personas que tú veas que te están nutriendo, te están aportando algo. En muchos podcasts se habla que la variable más importante que hay, independientemente del ejercicio físico, la alimentación, la cultura que sea, es la conexión social. Esto es lo que más está en boga ahora mismo, lo que más en tendencia, podríamos decir. Lo que pasa es que en distintas culturas lo explicarán de una manera distinta, lo dirán con palabras que a lo mejor entre culturas no se entienden muy bien, ¿no? Porque cuando me hablas de espiritual, del alma, conexión, las vibraciones, pues mucha gente le puede resonar, lo puede entender, pero aquí muchos dicen, che, lo que hay que ir es de fiesta y hacer barbacoas. Simplemente. Por ejemplo, los Vedas, la cultura tradicional de la India, ¿vale? Que te explica por qué la conexión con las personas es fundamental. Pero ojo, aquí recalcan una cosa. Tienes que buscar a aquellas personas que sean afines a ti, que tengan una vibración alta, ¿vale? De la cual tú te puedas impregnar. Alta como la tuya, más alta que la tuya. Yo no sé si mi vibración es alta, baja, media. Tengo mi vibración.
Estoy en mi A lo mejor son vibración. infinitamente altas, Sí, correcto. infinitamente bajas. Correcto. Tú tienes que estar en coherencia. Cuando entras en coherencia, o sea... Misma vibración. Efectivamente. Primero tú te potencias porque tanto lo que piensas, lo que dices, como lo que haces se alinea. Eso es vivir en coherencia. A partir de ahí tu frecuencia sube. Por lo tanto, es importante, muchas veces se necesita soltar ciertas relaciones que ya no te nutren, vaciar, para que otras relaciones de frecuencia más alta entren en tu vida y juntos haya una retroalimentación. ¿Eso significa que todo lo demás ya no tiene sentido? No. Primero lo que hay que conseguir es potenciarte tú como persona, buscando esas personas aliadas que van a aportar más sentido a tu vida. Y cuando uno está más fuerte anímicamente, energéticamente, es cuando va a tener la capacidad de volver a esas personas y aportarles algo real y sustancial, ¿vale? Para que salgan de ese... A las personas que habías dejado. Sí. Dejado no, dejado... no. Te habías apartado momentáneamente para tú empoderarte. Lo que se suele decir es, bueno, pero eso es un acto egoísta. No, eso es un acto de amor. Hacia ti. Hacia ti y hacia los demás. Porque si yo empiezo por quererme a mí mismo para potenciarme, cuando yo alcance esa vibración más elevada, tendré la capacidad y solo en ese momento de ayudar a los demás. No se puede ayudar a nadie desde el mismo nivel o desde abajo. Siempre que hay que estar un peldaño por arriba. Cuando uno está un peldaño por arriba, tiene la capacidad de coger a la otra persona. Sobre todo con uno mismo, ¿no? O sea, es, digamos, en su mejor versión. Claro, claro. Si uno no se potencia a sí mismo, ¿qué capacidad va a tener para poder aportarle algo a los demás? Por eso, primero, el crecimiento es interior. El mundo no se cambia desde fuera, el mundo se cambia desde dentro. Solo cuando uno va hacia adentro y empieza a autoconocerse, es cuando uno empieza a meterse en un estado en el que va todo hacia arriba. Aparecen aquellas personas que necesitas, aparecen aquellos entornos propicios, aparece aquel conocimiento que te aporta. Cuando todo eso se amalgama y te nutres de ello y te llega hasta lo más profundo, tu vibración cambia. Tienes capacidad de llegar a más gente, a más personas, porque tienes más luz. Hablando de iluminación, porque todos sabemos que, mira, ya está el iluminado por aquí. Ya se piensa que por ir descalzo ya... Pues vamos a ver. ¿Qué diferencias hay entre ser un iluminado? ¿Entre la iluminación o estar despierto? Vale. ¿O son lo mismo? Vamos a ver. En esencia,